Hola a todos, por medio de este video vamos a hacer un recorrido por esta unidad número 1 de nuestro manual del curso de manipulación de alimentos. Vamos a ir resaltando los temas más relevantes de esta unidad, por eso es la finalidad de este video. Este es el mismo material de lectura que ustedes van a encontrar en la plataforma, que lo pueden descargar en PDF. Y aquí voy a ir haciendo los comentarios más relevantes que corresponden a esta unidad. También mencionarles que está disponible el foro de consultas para que cualquier duda que vayan surgiendo a medida avanzan con la lectura del material puedan dejarlas ahí, que las iremos respondiendo sin ningún problema. Empecemos entonces con lo que es nuestra unidad número 1. La introducción al curso de manipulación de alimentos. Aquí hay algo que quiero que dejemos bien en claro. Muchas veces a ustedes les habrá pasado cuando escuchan el término manipulador de alimentos, pensar solamente en una persona, en un cocinero, en un chef, en una persona que trabaja dentro de un restaurante como manipulador de alimentos. Pero lo que necesitamos ahora es desprendernos de esa idea y reconocer a un manipulador de alimentos como a cualquier persona, independientemente de su oficio o profesión, que está en contacto con los alimentos. De ahí una de las mayores importancias de este curso, porque a veces como amas de casa, como padres de familia, capaz no trabajemos en un restaurante o en una cocina profesional, pero sin embargo siempre, todos los días estamos en contacto con los alimentos. Y ese manejo correcto, o a lo mejor la falta de higiene al momento de manipular esos alimentos, son causas de enfermedades, de intoxicaciones alimentarias. Entonces es algo que todos deberíamos poder manejar, independientemente de la profesión a la cual nos dediquemos. Y ahora vamos a empezar con una de las definiciones claves que necesitamos manejar, que es la higiene alimentaria. Cuando escuchamos la palabra higiene, ¿qué nos viene a la cabeza? Nos viene a la cabeza limpieza, pulcritud, desinfección, ¿verdad? Libre de suciedad, algo limpio, así mismo. Y cuando hablamos de higiene alimentaria, nos referimos a esa misma limpieza, a esa misma pulcritud, a esa misma falta de suciedad que puede haber sobre el alimento y también en el lugar donde estos mismos se elaboran. De ahí tenemos que la definición de higiene alimentaria comprende a todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad sanitaria de los alimentos. Vamos a aprender a lo largo del curso otro término que es inocuidad. Cuando hablamos de inocuidad nos referimos a algo seguro. Nosotros como manipuladores, nuestra principal función es producir alimentos que sean seguros, es decir, que no vayan a producir ningún tipo de daño a los consumidores que van a adquirir ese producto que nosotros estamos ofreciendo o que estamos sirviendo en ese momento. Entonces, hablamos de higiene alimentaria cuando aplicamos todas las medidas necesarias para producir ese alimento que sea seguro y que no vaya a producir ningún daño. ¿Cuáles serían esas medidas higiénicas? El lavado correcto de las manos, la limpieza de las verduras, la correcta limpieza y desinfección, porque vamos a ver que no es lo mismo limpiar y desinfectar, son dos cosas diferentes. El correcto cocinado de esos alimentos, la correcta conservación de los mismos. Todo eso aplica a lo que es la higiene alimentaria. Ya no solamente lavar las verduras, sino todas las medidas que yo, como manipulador de alimentos, pueda aplicar sobre ese producto para que el resultado final sea algo, aparte de seguro, que no provoca ningún daño, sea algo delicioso. Por eso dice ahí, manteniendo a la vez el resto de las cualidades que le son propias, con especial atención al contenido nutricional. Claro, yo quiero producir un alimento que sea seguro, que no le vaya a enfermar al consumidor,
pero también algo que sea delicioso, que mantenga sus propiedades nutricionales, que no solamente satisfaga esa necesidad de ese consumidor de querer comer, por ejemplo, un plato de ñoquis, sino que también ese plato de ñoquis pueda tener un valor nutricional adicional, o sea, que no pierda sus propiedades nutricionales. Entonces ese es uno de los principales, una de las definiciones con las cuales estamos empezando, que es importante que conozcamos. ¿Y a qué se refiere la destrucción de todos y cada uno de los microorganismos que contaminan el alimento por medio del cocinado u otras prácticas del procesado? A lo que nos referíamos, ¿verdad? Cuando hablamos de higiene ya no nos referimos solamente a la higiene en sí, de limpieza, de lavar verduras, sino de todo el proceso que conlleva producir un alimento final, seguro, con buen contenido nutricional y que a la vez sea delicioso. Siempre buscando que satisfaga esa necesidad por la cual el cliente acudió a nosotros. Un ejemplo, yo tengo mi negocio de venta de pasta frolas. Entonces, el cliente, ¿por qué va a acudir a mí? Va a acudir a mí porque tiene una necesidad, un antojo o algo le lleva a contratar mis servicios de pasta frola. Entonces, yo estoy en la obligación de producir una pasta frola que sea, obviamente, segura, que no le vaya a producir ningún daño al consumidor, que sea rica, ¿sí? Que sea presentable, porque sabemos que el alimento entra por la vista, y sobre todo que satisfaga todas las necesidades por el cual el consumidor llegó a mí, que sea higiénico, ya dijimos, que sea presentable, que sea rico, que no tenga ningún tipo de alteración en ese producto. Entonces vamos viendo que son muchos aspectos que llevan, o sea, que se esconden detrás de lo que es un manipulador de alimentos, que va más allá del simple hecho de estar en una cocina cortando verduras, sino que engloba muchos aspectos más. El concepto de manipulador de alimentos. Entonces ya estábamos viendo que un manipulador de alimentos es toda persona que por su actividad laboral está en contacto con los alimentos. ¿Eso qué se refiere? Acá tenemos en el manual que dice que puede ser toda persona que esté en contacto durante su preparación, fabricación, almacenamiento, transporte, suministro y servicio. Es decir, en cualquier momento de la cadena alimentaria. Cualquier persona que haya entrado en contacto con ese alimento pasa a ser un manipulador de alimentos. Otro ejemplo más. Un productor allá en Cazapá que cosecha lechugas, verdeos y demás. Él es un manipulador de alimentos porque él después obviamente toda esa producción va a traer acá a Asunción a un restaurante. Capaz él no procesó esa ensalada que se va a servir en el restaurante, pero él fue el que cosechó. Entonces él está en contacto con el alimento, él es uno de los eslabones claves en la producción, en el nacimiento de esas lechugas, de esos verdeos. Obviamente esos verdeos también tienen que ser transportados para venir acá a Asunción. La persona, el transportista que va a almacenar esas verduras, que va a transportar esas lechugas hasta Asunción, también es un manipulador, porque también en sus manos están de que esas lechugas lleguen a una temperatura adecuada, que no se estropeen, que no se deterioren en el camino, que no pierdan su cadena de frío. Una vez aquí en Asunción, la persona que va a recepcionar esa mercadería, el que va a almacenar, el que va a meter en la cámara de frío, también es un manipulador, porque está en contacto directo con ese producto y en sus manos también está la responsabilidad de conservar de la mejor manera posible ese alimento hasta que llegue al cocinero, que va a empezar a procesar, que lo va a lavar, que lo va a desinfectar y que va a hacer las preparaciones con ese producto hasta llegar al consumidor final. Ahí tenemos otra clave que también tenemos que tener en cuenta, que el consumidor final también es un manipulador de alimentos. ¿Qué pasa si ese manipulador de alimentos
eh, estábamos hablando de que en la cocina llegó las lechugas, se procesaron, se hicieron unas buenas ensaladas, pero justo el consumidor es un poco descuidado, ¿verdad? No se lava las manos, no se higieniza correctamente. Y también en sus manos está el riesgo de poder echar a perder toda la buena labor que se hizo con ese producto final. Estamos hablando de las lechugas porque es como un ejemplo que pusimos, pero puede ser cualquier alimento. Una persona puede comprar también unas empanadas. Ahora las empanadas se hicieron en un ambiente súper higiénico, se procesaron súper bien, pero el que adquiere esas empanadas no se lava las manos, no tiene los cuidados necesarios, o a lo mejor adquiere esa empanada y deja en su vehículo por mucho tiempo, bajo altas temperaturas, esa empanada se descompone, después consume eso y le hace mal. ¿De quién le parece que va a ser la responsabilidad ahí? Obviamente ya del consumidor final, porque él no tuvo los cuidados, los recaudos necesarios. Es por eso que también dentro del término de lo que es un manipulador de alimentos, incluimos hasta el consumidor final. Entonces, resumiendo, un manipulador de alimentos es toda persona que en cualquier momento de la cadena alimentaria haya estado en contacto con los alimentos hasta llegar al suministro final. Por tanto, el consumidor final también pasa a ser un manipulador. Entonces ese concepto quiero que quede muy claro y desterremos un poquitito que solamente el manipulador es el cocinero o el chef o la persona que trabaja netamente en cocina, ¿sí? Y también al momento de producir alimentos, dijimos que como manipuladores nuestra principal función es producir alimentos que sean inocuos, que sean seguros. Y para eso tenemos requisitos, ¿sí? Hay varios requisitos que hay que tener en cuenta a nivel de higiene para que el manipulador pueda producir ese alimento inocuo, ese alimento seguro que nosotros queremos conseguir. El primero y principal de todo, quiero que siempre me vayan siguiendo, ¿verdad?, con la lectura de su manual, porque como bien dije, yo no leo, no voy a leer a sí mismo como está aquí en el manual, pero sí voy resaltando los puntos claves que quiero que les quede bien claro, ¿sí? Entonces vamos avanzando. Estamos ahora en el punto de requisitos que todo manipulador debe tener en cuenta. El primero y principal, y que seguramente ya están cansados de escuchar, es el lavado de manos, más aún durante esta pandemia por la cual estamos atravesando, en donde se resalta tanto la importancia del lavado de manos. Obviamente al momento de manipular los alimentos eso no queda de lado. Siempre fue y seguirá siendo una de las mejores formas de prevención de enfermedades el correcto lavado de manos. Es algo que muchas veces de tan fácil, o sea, de tan simple que es, pasa desapercibido o se deja de lado. Por eso es que tanto siempre se recalca y se tiene que volver a reiterar la importancia de lo que es el lavado de manos. Y en todos los momentos, antes de iniciar la jornada de trabajo, durante la jornada de trabajo, después de tocar diferentes tipos de alimentos crudos o cocinados, obviamente después de salir del sanitario. Existen varios momentos de lavado de manos y esos momentos deben ser respetados y realizarse en la forma correcta. También tenemos lo que es las normas de higiene en cuanto a no masticar chicles, no estornudar sobre los alimentos, no hablar sobre los alimentos, ¿sí? Porque la saliva es un excelente vehículo para transportar los microorganismos. No llevar ningún tipo de accesorio, anillos, pulseras. El manipulador de alimentos debe estar completamente libre de cualquier tipo de accesorios, cadenas. ¿Por qué? Porque estos materiales son riesgosos de poder caerse dentro del producto, dentro del alimento. Un arito, un anillo, una cadena pueden caer pedazos de ese accesorio y quedarse dentro del producto. Además de eso, son vehículos para transportar microorganismos. Se pueden albergar infinidad de microorganismos dentro de esos accesorios que finalmente pueden contaminar el producto final.
También otras consideraciones de higiene es todo lo que respecta a la vestimenta, ¿sí? Me voy a bajar aquí hasta donde tenemos nuestro dibujo de lo que representa la higiene personal. El uso de la cofia, ¿sí? Tenemos la cofia, que es la gorrita que protege al cabello, ¿sí? O sea, que protege que el cabello vaya a caer dentro del alimento, ¿sí? Porque no hay nada más desagradable que encontrar restos de cabello, pestañas en el alimento, ¿verdad? Forman parte de lo que es la contaminación física que vamos a ir viendo dentro del producto. La cofia, que siempre el cabello debe estar dentro, totalmente cubierto por esa cofia o gorra. El uso de delantal. Y aquí voy a resaltar algo que van a leer en el manual, que dice que lo ideal es que los delantales no tengan bolsillo. ¿Por qué esto? Porque el bolsillo puede funcionar como enganche. Es decir, se puede enganchar a una cacerola o algún otro objeto dentro de la cocina y ocasionar accidentes. La cocina es uno de los lugares donde mayor cantidad de accidentes pueden ocurrir. Hay fuego, hay objetos cortantes y por tanto hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso en la parte de la pechera, ¿verdad? Del uniforme del cocinero, lo ideal y lo recomendable es que no tengan bolsillos, justamente por eso, porque cumplirían esa función de enganche. O sea que cualquier objeto se puede enganchar a ese bolsillo y ocasionar accidentes. Sí, obviamente pueden tener bolsillo en la parte de los costados, en los extremos inferiores, pero nunca en la parte de la pechera. También debe ser de color blanco. ¿Por qué de color blanco? El blanco sabemos que está relacionado a lo que es la limpieza, la pulcritud, la higiene y aparte permite evidenciar mejor la suciedad. Entonces por eso lo ideal es que sean blancos. También se pueden utilizar de otros colores. Eso más bien ya dependería del criterio personal de cada empresa, de cada cocina que establece. Pero lo ideal siempre es partir de un color blanco o al menos claro que permita evidenciar la suciedad. El uniforme debe estar permanentemente limpio, ¿verdad? Si es necesario el cambio durante las jornadas de trabajo, esos cambios deben hacerse. El zapato debe ser cerrado, ¿sí? Completamente cerrado. ¿Por qué el zapato cerrado? Vuelvo a reiterar el tema de que la cocina es un lugar donde pueden ocurrir muchísimos accidentes. Si el zapato es abierto, se cae una cacerola, ¿dónde les parece que va a ser el primer lugar donde esa cacerola o ese líquido caliente que contiene la cacerola va a ir a parar? Obviamente sobre los pies del cocinero. Entonces deben ser siempre cerrados con suelas antideslizantes. La cocina suele estar a veces húmeda, suele haber líquidos que se derraman y justamente tener zapatos antideslizantes van a permitir evitar caídas, posibles riesgos que siempre en una cocina son factibles de ocurrir. El uso del tapabocas. Lo ideal siempre sería poder utilizar tapabocas, pero en este caso dependería mucho del criterio de cada empresa. Hay lugares que solamente establecen el uso de tapabocas para los que se encargan de la parte del envasado final o servicio del producto. Hay otros que establecen el uso de tapabocas durante todo el procesamiento del alimento y otros solamente en el caso de personas que estén cursando por algún cuadro respiratorio leve y en ese caso. Pero dependerá mucho del criterio. No es obligatorio el uso constante del tapabocas durante toda la jornada de trabajo, porque sabemos también que el tapabocas reduce un poquitito la eliminación del dióxido de carbono al respirar y a veces puede ocasionar mareos, más los vapores que hay en la cocina y demás. Entonces siempre va a depender un poquitito de qué tipo de actividad esté realizando ese manipulador en ese momento y si realmente la empresa considera y requiere que realmente ese personal esté utilizando tapabocas de forma constante. Seguimos con lo que son las prácticas higiénicas de los manipuladores. Sí, acá vemos ya otro ejemplo de la vestimenta, ¿verdad? Siempre blanca. El uso de la cofia, en este caso también tapabocas. No utilizar obviamente los lápices o otro objeto detrás de la oreja.
Si ustedes se dan cuenta que hay cosas que parecen un poco obvias, ¿verdad? Pero aunque ustedes no lo crean, son cosas que se hacen. Muchas veces las cosas más obvias o más simples son justamente las que más se realizan de forma incorrecta. Por ese mismo hecho, ¿verdad? La gente dice, no, es algo muy simple, algo muy básico, todo el mundo luego sabe eso, pero en realidad no. ¿Verdad? En realidad la gente, por más que sepa que es lo incorrecto, igual lo sigue haciendo. O necesita constantemente que se lo estén recordando. Y aquí voy a hacer un énfasis en el uso de los guantes que tiene esta imagen, ¿sí? El uso de los guantes también vamos a ver que es un poco, eh, hay varias aristas, ¿verdad? O sea, hay varios criterios en cuanto al uso continuo del guante en cocina, y hay otros que solamente lo establecen en caso de algún tipo de heridas o cortes. Y vamos a ir viendo más adelante porque justamente el guante ofrece una falsa seguridad. ¿Qué es una falsa seguridad? Que muchas veces nos calzamos el guante y ya no necesitamos lavarnos las manos, por ejemplo, ¿verdad? Uno piensa que ya está totalmente inmune a todo y muchas veces no es así. A veces por el guante se van pegando muchos microorganismos, uno no se lava la mano y uno por sus propios guantes van teniendo un caldo de cultivo de microorganismos sin darse cuenta. Por eso el uso de guantes va a depender mucho del tipo de trabajo que esté realizando el personal, si es que tiene algún tipo de herida o corte leve, y también del criterio, ¿verdad?, de la empresa en ese momento. Pero el uso de los guantes, si me preguntan si es obligatorio el uso de guantes durante toda la jornada de trabajo, no es obligatorio, pero sí hay ciertos requisitos o hay ciertas condiciones donde sí ameritan su uso. Pero lo ideal es que un personal no esté trabajando durante toda su jornada de trabajo con guantes, ¿sí? Vamos a ir viendo eso un poquitito más adelante. Ahora vamos a seguir con lo que es la parte del uniforme. Dijimos el cabello siempre bien recogido, que debe entrar dentro de la gorra, uniforme limpio, las chicas obviamente sin esmaltes, uñas cortas, los muchachos bien afeitados, ¿sí? Porque las barbas también son un canal para contaminar el alimento, sin ningún tipo de accesorios, anillos, cadenas, y también el aseo corporal diario, que es súper importante. Y aquí vamos a ver, acá abajo van a encontrar la pequeña observación que les puse en cuanto al uso de los guantes, ¿verdad? Que es de preferible en caso de heridas o cortes o lesiones de las manos, porque ofrece una falsa seguridad al manipulador y puede convertirse en un vehículo de bacterias y microorganismos si no es utilizado de forma correcta. Justamente eso es lo que les decía, ¿verdad? Una falsa seguridad en el sentido de que muchas veces uno se coloca un guante y ya cree que con eso está protegido. Muchas veces el personal ya no se lava las manos, empieza a tocar puertas, picaportes. Entonces en sus propias manos, en ese propio guante, empieza a tener un caldo de cultivo enorme de microorganismos. Entonces existen requisitos los cuales ameritan el uso de guantes dentro de cocina. ¿Cuáles serían estos? Uno es esto que les mencioné aquí, en el caso de cortes, de heridas, algún tipo de lastimadura que pueda tener el personal. Esa herida debe ser lavada, desinfectada, se cubre con alguna gasa y se utiliza guante. Otro tipo de caso que ameritaría el uso de guantes sería personas que trabajan muchas con carnes, con menudencias, con productos de mar. En ese caso sí también ameritaríamos el uso de guantes, ¿sí? Obviamente siempre recambiando ese guante a medida que vaya cambiando de producto, ¿sí? Nunca utilizar el mismo guante para toda una jornada de trabajo, y también ese guante debe ser lavado, ¿sí? Por más que tengan el guante, el lavado de manos debe realizarse antes de colocarse el guante y también durante vaya teniendo ese guante el personal. Estos serían los puntos, los principales puntos donde meditaría el uso de guantes. Y un tercer punto sería personas que estén en la parte de procesamiento o envasado o servicio final del producto, ya sea emplatado, servicio general. En este caso también ameritarían el uso de guantes. Pero el uso continuo durante toda la jornada de trabajo no es recomendable por lo que habíamos dicho.
porque ofrece una falsa seguridad y lo ideal siempre es un correcto y oportuno lavado de manos frecuente durante toda la jornada de trabajo y la utilización de guantes solamente en estos puntos que les he mencionado. Cuando hablamos de qué tipo de guantes es lo ideal para el uso de cocina, el uso en cocina, serían los guantes de nitrilo. Guantes de nitrilo serían los ideales y los más recomendados. Existen 3 tipos de guantes. Uno es el de látex, el que muchas veces es el que se utiliza más porque es un poco más económico, es el de uso médico, pero no es ideal su utilización dentro de cocina, ya que el látex muchas veces se puede transferir esas partículas que tiene al alimento. También hay personas que son alérgicas al látex, ¿sí? Si esas pequeñas partículas de látex se van en el alimento, pueden ocasionar una reacción alérgica en la persona, en el consumidor, y también muchas veces hasta en el manipulador, ¿verdad? Que es alérgico al látex. Entonces no es lo recomendable para su uso con alimentos. Después tenemos el guante que es de vinilo, con B corta, vinilo. Es casi parecido al de nitrilo, solamente que tiene algunas pequeñas proteínas parecidas al del látex. También podría utilizarse, pero el más recomendado es el de nitrilo. Si bien es un poco más costoso, es el más recomendado para su uso en gastronomía. Al menos para personas que están en contacto directo con los alimentos, es lo ideal. También otro cuidado que hay que tener con los guantes es procurar que sean de colores, ¿sí? De colores obviamente diferentes al alimento. Es por eso que ahora vienen de colores azules, negros, para que puedan contrastar y obviamente si es que el guante se llega a romper, podamos visualizar un poco más rápido esa partícula de guante que quedó dentro del alimento. Entonces todos esos factores hay que tener en cuenta al momento de considerar la utilización de guantes. Y también vamos a ver algunos comportamientos que pueden contaminar los alimentos. Ustedes capaz me van a decir, pero esto, profe, es muy obvio, es muy lógico, ¿verdad? No creo que nadie haga, pero aunque ustedes no me lo crean, son comportamientos, les vuelvo a reiterar, muchas veces lo más obvio es lo que más se realiza. De tan obvio que es, de tan simple que es, la gente igual lo sigue haciendo. Entonces por eso siempre hay que recalcar, si a ustedes les toca estar en algún tipo de cocina o les toca estar al frente de algún grupo de personas que trabajan en cocina, siempre reiteren y recalquen esto para que se les pueda ir grabando, porque muchas veces son cosas estas que por inercia uno va haciendo, como tenemos acá los comportamientos que pueden contaminar los alimentos, como son rascarse la cabeza, pasarse los dedos por el cabello, frotarse o tocarse la nariz, frotarse una oreja, tocarse un granito o una llaga o una herida abierta, usar un uniforme sucio, toser o estornudar con la mano, escupir dentro del establecimiento, ¿verdad? Son cosas que parecen que decimos, no, nadie nos va a realizar, pero en realidad muchas veces son hábitos que las personas tienen adheridas en su forma de ser y cuestan un poquitito quitar. Y que siempre hay que tener en cuenta. El alimento, trabajar con alimentos es algo muy, muy delicado, ¿sí? Porque podemos serlo, siempre doy un ejemplo de que como manipuladores irresponsables podemos ser los causantes de que en un festejo, un casamiento o ya sea el acontecimiento por el cual contrataron nuestro servicio termine hasta las 4 o las 5 de la mañana, todos los comensales felices, a llevarles a todos esos pobres comensales, a esos pobres invitados al sanatorio internados por una intoxicación alimentaria, por haber sido descuidados y no haber aplicado unas normas higiénicas adecuadas al momento de procesar nuestros alimentos. Por eso es que vamos a ir viendo a lo largo del curso que la manipulación de alimentos abarca mucho más allá de simplemente ser higiénicos y limpiar nuestras verduras y limpiar nuestra área de trabajo, sino abarca el comportamiento en sí del personal, del trabajador de cocina, del manipulador de alimentos en sí, sea cual fuere el área donde se desempeña, de su integridad. ¿Qué es la integridad? Hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo, ¿sí? Ser responsables con nuestro trabajo, ser comprometidos y sobre todo aplicar hábitos, ¿sí? Se van a ir dando cuenta que muchas veces lavarse las manos, utilizar uniformes limpios, no rascarnos
las orejas o frotarnos el cabello mientras estamos en la hora de trabajo en cocina, muchas veces debe ser un hábito, porque no vamos a poder tener un supervisor que esté las 24 horas sobre cada uno de nosotros, controlándonos que no estemos teniendo esos comportamientos antihigiénicos. Muchísima del hábito del manipulador depende mucho de su integridad y de su responsabilidad como profesional de poder aplicar todas estas normas higiénicas en pos de que su trabajo sea el correcto. ¿Sí? Dijimos que como manipulador buscamos producir alimentos que sean seguros, que satisfagan la necesidad de nuestro cliente y que sobre todo nuestro cliente vuelva satisfecho y vuelva a contratar nuestro servicio, ¿sí? Siempre les digo a mis alumnos, siempre hay que buscar la fidelidad de nuestros clientes. Yo produzco un servicio, como les dije hace rato, pasta frola. Puede ser que otro haga lomito, a lo mejor otro hace torta marmolada. Yo necesito que mi cliente, aparte de que yo pueda satisfacer esa necesidad por la cual él acudió a mí, ofreciéndole un trabajo de calidad, un trabajo higiénico, seguro, yo poder fidelizarlo. Es decir, que en una próxima vez vuelva a mí y vuelva a contratar mi servicio porque estuvo muy satisfecho con lo que yo le ofrecí. Entonces, manipular alimentos abarca mucho más que simplemente la limpieza, sino abarca integridad, abarca la aplicación de hábitos higiénicos, ¿sí? Y sobre todo responsabilidad con el trabajo que estamos ofreciendo.